Sean bienvenidos a otro capítulo aquí en Selecciones. Mi nombre es Daniel Trejo y pues tenemos una invitada especial, Mari Carmen Cisneros, ¿no? Vamos a leer un poquito acerca de ella, ingeniera industrial por la Universidad Iberoamericana, maestría internacional por el Tecnológico, por el ITAM. Sí, claro. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el comercio exterior, en comercios internacionales, directora general de Comercio Internacional Mexicano, empresa galardonada con el Premio Nacional de Exportación y fundadora de Business Kids, que es lo que vamos a estar platicando. Un programa de emprendimiento infantil con presencia en más de 35 países. Te damos la bienvenida hoy, Mari Carmen, aquí en el programa de Selecciones. Hola, muchas gracias. Listo. Pues mira, Mari Carmen, a mí me encantaría más de lo que nos puedas nos puedas a nuestro auditorio ilustrar un poco con todo eso que tú sabes y toda esa experiencia que tú tienes, antes de tocar esos temas de comercio internacional, de Business Kids, de esta empresa que es una franquicia que está en más de 35 países. Esa historia yo creo que es increíble escucharla de ti, Mari Carmen. Pero más de eso, quiero saber desde dónde nace toda esta pasión por los negocios, ¿no? Desde dónde surge, dónde estudiaste, qué es esta pasión para ti, Mari Carmen. Claro que sí, te cuento. Bueno, yo tampoco me imaginé que me iba a dedicar a los negocios, como que cuando estás mal orientada vocacionalmente, pues nadie te dice que al final todos vivimos en un mundo económico. Nosotros a los papás les decimos, habrá niños que se dediquen a la tecnología, otros a la ciencia, otros a las artes, a los deportes, pero todos vivimos en un mundo económico. Entonces, pues cuando yo empecé a pensar que quería estudiar, Ujú. no iba por ahí. Me gusta mucho la ciencia, al final estudié ingeniería. Ingeniería industrial. Sí, pero te cuento un poco, ¿dónde encuentro yo, si me voy a mi infancia, que la vocación está en el ADN? Sí, hay muchos que ahora con los papás lo vemos, siempre les decimos, hay que fijarse en a qué juegan los niños. Juegan, no videojuegan, o sea, los niños tienen que jugar en el mundo real. Tristemente, el videojuego es una simulación, el niño tiene que jugar. Pero volviendo al tema, yo jugaba a la oficina, a mí me gustaba muchísimo jugar a la oficina. Y ¿Jugabas a trabajar lo que? jugaba a la oficina y planchaba vouchers, me acuerdo, era en la época, en los 70 donde las máquinas de planchar vouchers eran, Sí, de pues, lo que mecánicas, no juegan. sé, y que se tenía que pasar el calca y demás, y esa era mi diversión, ¿Y jugar a no, la oficina. cómo te tenías eso? ¿No te compraban la cocinita o otras cosas, No, los no, juguetitos de no, sí, a ver, pastel? jugaba a las muñecas, me gustan Ajá. mucho, cositas así, pero jugaba en la oficina, me gustaba ese juego, no sé, a lo mejor porque lo veía, a lo mejor, no sé, pero yo me sentaba, además, curioso porque siempre me sentaba yo mi papá tenía un escritorio, Ujú. me sentaba en su despacho y no sé en qué momento yo siempre o sea, no, con amigas que llegaban, siempre yo les daba órdenes teníamos varios como un interfón, ajá, ahí había y en los diferentes habitaciones de mi casa, y entonces de ahí me comunicaba yo y eso era como un juego, pero al final jamás lo pensé, yo siempre quise estudiar física. Cuando llegó el Ok. momento de estudiar, ya de escoger carrera, me llamaba también mucho la atención, la comunicación, y entonces dije, en una absoluta desorientación vocacional, dije, voy a estudiar ingeniería electrónica y de comunicaciones. Ok. 2 años de mi vida en eso, que claro, siempre aprendes de todo, Sí. pero yo ahí dije, esto no es lo mío, y me cambié a ingeniería industrial y me fascinó. Me encantó ingeniería industrial, me encantó la parte administrativa, me gusta la parte, ya había pasado por todo el tronco común de matemáticas y física y demás. ¿No se Entonces, te hizo difícil dejar esa carrera y empezar no, otra? no soñaba, no, porque no empecé otra, o sea, Ajá. como Iba son con tu tronco como. común las Nada ingenierías, más fue. sí, no, no, Ah, no, ok. no, no me costó nada, fui muy feliz el día que Dijiste, decidí y me gustó muchísimo ingeniería industrial, me encantó, pero realmente mi vocación la encontré estando en la carrera. Nos llevaron un día a Bancomext, cuando era quien se encargaba de toda la promoción del comercio exterior en México. Entonces nos invitan a Bancomext y ese día nos empiezan a contar lo que es la exportación y ese día dije, esto es lo que yo voy a hacer el resto de mi vida. Ahí fue cuando yo dije, esto es lo que quiero hacer, exportación. exportar. No quiero hacer otra cosa más que exportar, negocios internacionales. Ahí fue donde tomé esa decisión, donde encontré, pero relacionado, a mí me encanta la ingeniería industrial, me encanta la producción. En ese momento dije, quiero exportar, salí de la carrera y ya ahí fue cuando dije, quiero un negocio de exportación, empecé exportando, todavía Tú, seguimos. tú empezaste el negocio, Sí, sí, tu sí. propia. Sí, trabajé Ujú.
bueno, trabajé en, bueno, no sé si se puede decir la marca, pero trabajé en una empresa donde uno aprende mucho, que no sé si se pueda decir o no. No, de hecho me dijeron que no me podían contratar porque era muy rebelde, así real. Así somos los emprendedores, Hoy, ¿verdad? no, y hoy se lo agradezco en el alma a esa empresa, pero ya después me fui a otra y luego Dijiste, duré quiero hacer 3 lo mío. meses y dije, yo quiero mi negocio. Mi mamá me dijo, busca una socia. En ese entonces empecé con una amiga, después ella me dijo, esto no es lo mío. Y, y empezamos el negocio de exportación. Desde ese momento yo supe que quería hacer eso toda mi vida. Y muy relacionado con producción, me gusta mucho, me siguen gustando mucho las matemáticas, mucho la ingeniería, mucho la producción. Y ahí fue donde empezó el primer negocio, que es la misma empresa que tenemos ahora, que es Comercio Internacional Mexicano SADCB, Comercio Internacional Mexicano. que en febrero cumplimos 32 años. 32. Y empezamos exportando joyería de plata, artesanía mexicana. Así creció la empresa, pero después empecé yo a bueno, estudié la maestría en dirección internacional, ya que fue lo que realmente me llevó a mi vocación. Tengo otra maestría en neuromarketing, también me apasiona mucho ese tema, pero realmente la primera es en dirección internacional. Y después de esa maestría yo empecé a dar clases en el ITAM en ese momento, después empecé a dar clases Docencia también. en la Ibero, sí me gusta mucho, pero yo empecé dando cursos individuales, o sea, primero solo yo, no con la empresa, Ok. después cursos con la empresa de todo lo que tiene que ver con negocios internacionales, de exportación, por supuesto, mucho la parte de mercados y demás. Y ahí fue cuando de pronto empezó a crecer esa otra empresa, esa línea de negocios, una unidad estratégica de negocio diferente, empieza por un lado, o sea, por un lado corría la exportación de artesanías y demás, y por otro toda la parte de capacitación, van las dos, y un día en 2009, cuando fue toda esta crisis del sector automotriz, sector inmobiliario, nosotros 2008, sí. es 2008-2009. Nosotros tenemos muchísimos cursos de emprendimiento, bueno, teníamos de muchas áreas, ¿no? Mercadotecnia, ventas. Ya me había unido yo con muchos consultores diferentes que también tenían empresas, entonces ofrecíamos pues muchas opciones de cursos. Uno de ellos era emprendimiento y habíamos dado muchos cursos de emprendimiento, pero no se llenaban así como que era lo máximo, no. Pues era un curso ahí para tenerlo, daba dinero a la empresa, pero no era la principal fuente de ingresos de la empresa, ni mucho menos. En 2009, cuando pasa todo esto, empieza a haber muchos despidos y entonces los mismos alumnos que teníamos de empresas nos empiezan a pedir estos cursos de emprendimiento. Ahí fue cuando yo pude, digamos, que hacer toda esa investigación y yo decía, ¿por qué se tardan tanto en emprender? ¿Por qué llegan a quieren poner un negocio, pero llegan con miedo? Siempre digo, como un pollo, como si viera el horno rostizador y Sí, piensan que lo van sí pasa, sí. a tatemar ahí. Tienen miedo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no? Y me empecé a involucrar mucho con el emprendimiento, que también es un área que me encanta. Sí, Empecé a ver, pero antes de Business Kids, todavía ok, ahí, no llegamos a esa parte. no, estamos con Comercio Internacional Mexicano. Empecé a dar muchos cursos, te digo, mucho más seguido, esos mismos cursos de emprendimiento, pero más seguido. Antes se había no sé, se abría uno cada 3 meses, había uno cada X tiempo. Aquí de pronto teníamos cada semana por ese año que se estaba viviendo. Y entonces esa situación, ese contexto. Entonces empezamos a recibir más y más y ahí fue donde yo pude empezar la línea de investigación y empezar a analizar por qué los emprendedores no emprenden, por qué quieren, por qué tienen el sueño, por qué tienen el dinero, vienen de liquidaciones millonarias, habían manejado gente con a lo mejor 100 personas abajo de ellos y cuando se trataba de su propia empresa, paralizados. Ahí empiezo líneas de investigación y es cuando nace Business Kids. Empezamos a investigar, por eso después ya me involucré con todo lo que es neurociencia y demás del emprendimiento. Y empezamos con el modelo Business Kids. Ahí fue cuando yo dije, tiene que ser desde la infancia. Hay que crecer emprendedor. ¿Por qué? Porque es la incertidumbre la que te saca del negocio. Entonces, son dos, ahora ya, en ese momento empezó la investigación y ahí fue cuando ya empezamos toda ese, digamos que Business Kids es una estimulación, es como trabajar con las áreas del cerebro relacionadas con el emprendimiento, las que están relacionadas con las competencias que necesitas para emprender, y ahí es el origen de Business Kids en 2009, y bueno, lo demás ya es historia. Y regresando un poquito en este punto, quiero responder esa pregunta que también me surge la duda. ¿Qué es lo que pasa que no emprenden? ¿Cuál es lo que Los dirías a adultos, los adultos? el miedo a la incertidumbre. Hay dos sistemas en el cerebro, el sistema de recompensa y el sistema de aversión a la pérdida. El sistema de aversión a la pérdida, como yo digo siempre, domina la amígdala y le ayuda a la ínsula. Es el sistema que evita
que tú pierdas. El cerebro está diseñado para la supervivencia del ser humano. Esa es su principal función. Mucha gente, por ejemplo, un cerebro creativo, todo el mundo, ay, sí, la creatividad, claro, es buenísimo, todas las artes, todo lo que te va a estimular creatividad, maravilloso, pero realmente el fin de un cerebro creativo es encontrar siempre los caminos para la supervivencia. Eso es lo que el cerebro, para eso está, para que el ser humano sobreviva. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el cerebro detecta que hay un territorio que no conoce, que va a haber un riesgo, que puedes perder algo que tú ya tienes, o sea, tú ya tienes tu vida organizada, tu tiempo, tienes tu cierto dinero, etcétera, entonces va a haber una pérdida. Sí. Y el cerebro inmediatamente va a protegerte de esa pérdida. Entonces, eso es lo que se llama el sistema de aversión a la pérdida, el que te protege de perder. Y al mismo tiempo, obviamente, cuando tú quieres emprender, va a haber algo que vas a dejar. A lo mejor va a ser dinero, tiempo, etcétera. Entonces el cerebro te va a proteger. Y por otro lado está el sistema de recompensa, que es el que nosotros trabajamos en Business Kids, el sistema de recompensa en los niños, para que el emprendimiento se convierta en una cosa ya con palomita. Ya sabemos y se involucran muchísimas áreas del cerebro. Vamos a involucrar, por supuesto, el cerebro límbico, la corteza prefrontal, etcétera. Entonces vamos a ver qué pasa. Obviamente está todo el área de recompensa, el núcleo accumbens. Vamos a trabajar, obviamente, el hipocampo que va recordando momentos positivos de lo que es el emprendimiento. Entonces, en ese momento, el cerebro, cuando tú estás preparando un niño, el cerebro va a decir, ok, ya emprendió, fue una cosa exitosa, adelante, puede con esto, no hay riesgo, palomita. Entonces, el sistema de recompensa está más fuerte en tema de emprendimiento que lo que está llegando al sistema de aversión a la pérdida. Entonces matas ese miedo. ¿Qué pasa en los adultos? No, si vienes, hay una correlación importante. Cuando vienes... Me parece un poco extraño hasta el hecho de que dices, como que digo que pienso que es más difícil que una persona adulta cambie la mente a tener una mente emprendedora. Sí. Y tú dices, mejor con los niños, ¿no? Los niños son Exacto. malleables mentalmente para que tengan... Lo que pasa es que el niño es un cerebro en desarrollo. El niño va creciendo emprendedor, pero no, tenemos Business Grown-Ups, que es para adultos, y trabajamos con una desprogramación del adulto. O empiezan primero con esa parte de Sí, primero se desprograma al adulto para que entonces venza miedos, etcétera, y entonces ya entra. Pero el tema es que en las familias, cuando tú vienes de una familia emprendedora, vives a cierto nivel de incertidumbre, nunca tanto como cuando es tu propio negocio. Pero sí, sabes que a veces hay altibajos en la vida de cualquier emprendedor. Entonces, a veces estamos muy bien en la familia, pues nos vamos de vacaciones a Europa, a veces no tanto, vamos a Acapulco, a veces mamá está abriendo un nuevo local, entonces pues hay que invertir, todo el mundo se aprieta el cinturón. Ese tipo de vida de cualquier emprendedor, a cualquier nivel, hay altibajos. En todas las empresas, chicas, pequeñas, medianas, grandes, de todos tamaños. Bueno, chicas y pequeñas te digo, pero bueno, pequeñas, medianas y grandes, micros, hay muchísimos altibajos. Entonces, el niño, cuando vive esos altibajos de la mano de la familia, de la mamá, del papá, que son emprendedores, va forjándose en la incertidumbre, pero nunca es tan, ¿cómo te diré?, tan preciso como cuando ellos lo viven. Ellos van aprendiendo en Business Kids esos modelos de incertidumbre. De pronto, pero claro, es un sistema totalmente educativo, totalmente armado, donde nosotros controlamos los momentos donde van a tener éxito, cuándo los dejamos caer, cuándo tenemos que volver a hacer que tengan éxito. Momentos de incertidumbre. Para que, no, y sobre todo los momentos tienen graduaciones, pero también tienen ventas donde no los protegemos. La graduación están totalmente protegidos, todos venden, pero hay momentos donde hay ventas donde no todos venden, pero primero tienen que salir vendiendo durante el curso y durante ya los momentos estos de graduaciones. Entonces vas llevando al niño en su propio ciclo de altibajos, para que se caiga, se levante, y vamos fortaleciendo las áreas del cerebro. Está también todo el tema de la perseverancia, que está en la corteza cingulada anterior, que es todo este resistir desde, como yo digo, no romper la dieta, pero toda la resiliencia, la perseverancia, el no claudicar, eso también se entrena. Entonces, sí había una correlación importante, pero yo dije, tenemos que romper eso, porque no puede ser que la gente quiera emprender, ¿por qué no lo hacen? Y ahí fue donde empiezan todas las líneas de investigación. Hemos gastado en investigación $2,5 millones de todo lo que es la investigación de la neurociencia del emprendimiento.
desde la infancia. Entonces, pues así nace Business Kids. Seguimos con los otros negocios, con el de exportación, con todo lo que son cursos para adultos, por supuesto, seguimos. Y ahí en 2009 surge Business Kids. Que lo estoy viendo y 35 países, En una 30 franquicia. ajá, nos convertimos en franquicia en 2013. 2013. Y ahí es donde empieza pues ahora sí que el crecimiento de la marca. Empieza en 2009, pero nos volvemos franquicia 4 años después, en 2013. Las primeras empiezan a operar en 2014 y a partir de ahí, pues va creciendo. Hoy somos 149 centros de emprendimiento infantil en 37 países. Son 37 que 12 manejan desde México. Oportunidad de nicho que que encontraste. O sea, ¿quién trabaja en el emprendimiento de los niños? ¿No? Sí, no, Porque y cuesta, bueno, mencionando el libro de la estrategia del océano azul del autor Chan Kim, sí, obviamente, pues sí, encontramos un océano azul, si lo queremos ver así, pero lo que nadie te dice es que la innovación tiene un precio, que es abrir el mercado, y eso es caro. El que crean en ti al principio. Después ya vas avanzando y vas avanzando, pero al principio, los primeros 4 años, antes de ser franquicia y todo eso, era ponían comentarios en redes sociales, me acuerdo uno en 2012 que pusieron, donde cómo es posible que exploten. A ver, es no entender el emprendimiento. El emprendimiento infantil está en el derecho de los niños, en los derechos de los niños, porque es la libre expresión de sus ideas. Que reciben dinero, sí, como si la abuelita les diera dinero, solo que aquí va relacionado con esfuerzo. Entonces, tenemos que ir llevando también de la mano esa parte legal. El emprendimiento es de los niños. Ni un centavo del emprendimiento se puede utilizar en nada relacionado con necesidades básicas del niño. Es para ellos, para ahorrar, para invertir y para gastar en lo que ellos quieran, y incentivamos mucho el que donen. Pero ese balance del dinero lo manejamos desde el principio y los papás saben que no es que mi hijo es emprendedor y entonces que ahora pague su colegiatura. No, eso está totalmente prohibido. Entonces hay que tener mucho cuidado con la parte legal. Pues conforme fuimos avanzando, fuimos descubriendo todas estas aristas completamente y abrimos un mercado nuevo. Como dices, esa investigación, porque... Muchísimo. Y como dices, son datos duros y datos que ya tienen una base sólida. Sí, muchos hablan de emprendimiento sin sí, bases. es que la gente no entiende lo que es emprendimiento. Emprender es empezar algo. Muchísimas cosas empezamos. Y el emprendimiento no solamente es voy y pongo una tienda o pongo una página web y pongo a vender en un carrito de compras. No, emprender es empezar algo. Es iniciar cualquier cosa, como le decimos a los niños, como por ejemplo un negocio. Y hay emprendimiento social, emprendimiento científico, emprendimiento comercial puramente, emprendimiento tecnológico. Hay muchos tipos de emprendimiento, pero el emprendimiento tiene que estar relacionado con tu vocación y tiene que basarse en 4 pilares. Siempre lo vamos a decir. O sea, ser emprendedor es un tema más holístico. Son muchos temas que hay que contemplar para construir una vida como emprendedor. No es de que se me ocurrió poner un negocio y luego lo cierro, porque entonces se vuelven negocios de corto plazo. Un buen emprendimiento tiene que estar, mucha gente confunde y cree que es para ganar dinero. No, es una mezcla. Primero está el fortalecimiento personal. Autoestima, autoconfianza, inteligencia emocional. El ser fuerte tú como ser humano. Nosotros trabajamos ese pilar en el modelo Business Kids, en todos los que hacemos también Business Teens y los de adultos. Es eso justamente, ¿no? El convertirte tú en emprendedor por tu propia fortaleza. Después viene la parte de aprendizaje de negocios. Hay que estudiar, hay que prepararse, hay que leer modelos que existen. Nosotros todo en Business Kids es a través del juego, porque estamos hablando de esto de la neurociencia, donde tienen que ser experiencias placenteras, que el niño va a recordar, por un lado, el placer de una clase de Business Kids, que es todo un recreo, es puro juego, y por otro lado, todos los juegos son juegos conducidos, donde están los conocimientos dentro, y por otro lado está el fortalecimiento personal del niño y vamos llevándolos pues al parejo. Y en la parte de ese descubrimiento de la vocación, también nos ayuda a esa motivación, porque la vocación, al estar en tu ADN, o sea, la vocación la tenemos dentro, es un llamado, hay que encontrar ese llamado. Nosotros con los niños desde el principio van descubriendo, se va volviendo más, exacto, y se va volviendo más pura la vocación conforme se van volviendo adolescentes con nosotros. Entonces, y nos encanta, cuando llegan a la universidad, no dudan, ya saben lo que van a estudiar, ellos mismos gestionan sus becas, pues es que ya tienen todo ese pensamiento, ya saben hacer planeación estratégica, etcétera. Entonces, el tema es que el niño tiene todo el fortalecimiento personal, todo el aprendizaje de negocios, que es como cuando aprendes lo que es una manzana. A ti te dicen cómete una manzana y vives una experiencia sensorial.
de un objeto llamado manzana. Sabes a qué huele, a qué sabe, su color, su forma. Así aprenden los niños negocios. Y después, cuando pasan 80 horas, ponen un negocio en el mercado. Y en vivo. Y después tienen la parte de valores, de conciencia social y ecológica. Y ahí voy al tema que decía. La gente cree que pones un negocio, que un buen negocio se pone, o creen que van a ser exitosos poniendo un negocio para ganar dinero. El dinero no es el fin de un negocio, es la consecuencia. ¿La consecuencia de qué? De creer en ti mismo, hacer algo basado en tu vocación, con preparación, con estudios. Siempre vamos a incentivar el estudio y haciéndolo por y para los demás. Ese es el verdadero fin del emprendimiento. Hacer proyectos, hacer cosas, llevar a cabo eso que te apasiona, pero siempre pensando en qué puedes dar a los demás. Y ahí va relacionado con todas las políticas de responsabilidad social y demás. Pero el niño va a emprender con valores. Y ahí es donde llega el dinero y hay que enseñarles educación financiera. Es muy difícil que un niño entienda los conceptos de educación financiera si primero no va el esfuerzo. Tiene que relacionar esa recompensa económica con la parte del esfuerzo, con la parte de la preparación, del estudio, etcétera. Porque si no, no le está dando el cerebro ese valor. Entonces es muy difícil que lo cuide. Cuando el niño ya empieza a ganar dinero, desde sentirlo es bien importante. Puedo comprar cosas, Exacto, no soy pero pobre. exacto. Y vamos enseñándoles el balance que debe haber desde el primer módulo de Business Kids, pero cuando realmente entra ese momento es en su graduación, cuando les hace clic y entonces ahí es donde ya trabajamos más profundamente los niveles 2, 3 y 4 de Business Kids, todo lo que es educación financiera. Pero desde el principio se ve, va de la mano con el emprendimiento, pero yo siempre digo, hay que emprender. Un niño tiene que ganar el dinero y no puede trabajar, porque eso está prohibido. Entonces, el único camino para aprender a valorar el dinero es el emprendimiento infantil. Por eso va tan de la mano con educación financiera. Y ya con estos 4 pilares, entonces vamos a tener a un niño que a las 80 horas pone su primer negocio en el mercado. Por ejemplo, en los cursos de verano son en un mes esas 80 horas. A veces tenemos, por ejemplo, cuando se va acercando el final de cada agosto, tenemos intensivos de verano para que puedan llegar a un avance y se puedan graduar con el verano. O en las tardes, por ejemplo, en after school, en las escuelas, vamos a las escuelas. Ahora tenemos un Debería concurso. ser obligado ya en materia escolar tener este tipo de talleres. Sí, de hecho se hizo en algún momento cuando fue la reforma educativa, no como obligatorio, pero en el área de nuevos contenidos relevantes, estuvo con la reforma educativa, la anterior. Estuvo un rato. Nosotros hicimos el modelo de la reforma educativa, 2 años. Trabajamos en el modelo de emprendimiento de la reforma educativa, pero tristemente pues cambió y esa parte ya no está. Es fundamental. Pero era de todo, no solamente emprendimiento. Había mejores idiomas, la parte de educación financiera la hizo Bancico. O sea, hay muchas cosas que se hicieron para que los niños de escuelas públicas tuvieran las mismas oportunidades que escuelas privadas. Nosotros entramos a las privadas con un modelo, pero hicimos el de las públicas. Lo que pasa es que, pues ya ves que hay cambios, todo cambia. Y bueno, pues hay que fluir con el cambio. Pero nosotros estamos ahí. De hecho, si hay niños de escuelas públicas, también tenemos becas para que puedan tener esta oportunidad, claro. Excelente, Mari Carmen. La verdad me encanta toda esta charla que estamos teniendo a todos los papis y mamis de selecciones. La verdad creo que es algo que es muy revelador porque muchos pues no somos emprendedores y como bien dices, todo a veces es del núcleo familiar y tantos papis y mamis que probablemente quieren que sus hijos sean emprendedores, pero tristemente ellos están en un empleo. ¿Cómo le puedo enseñar esos conceptos? Pues creo que ese es un Sí, aspecto bien importante porque cuando uno crece con papás emprendedores, pues eso permea lo que vas a hacer en el futuro, como la entrevistadora, bueno, la chica que entrevistamos anteriormente de este programa, ella es cantante y creció cantando con su familia, ¿no? Entonces eres un reflejo de la familia. Yo creo que es ese granito de arena que estás poniendo para muchas personas que no tienen ese lugar para ver cómo es esa visión que puede ser empresarial y tener estos cursos, son oro molido. exacto, y que se acerquen a expertos. Muchas veces nos dicen papás, es que yo ya tengo un negocio y yo le voy a enseñar. Te vas a convertir en el techo de tu hijo, porque un hijo se va a cuadrar a su papá, o sea, va a llegar, si tú te quitas, va a llegar hasta lo más alto, hasta donde él tenga que llegar, a lo mejor más abajo que tú, a lo mejor más alto que tú en la vida, depende de cómo midas los aspectos, es muy relativo. Pero
tú tienes que quitarte como padre, como madre, para que el niño descubra su verdadera vocación, su verdadero potencial, porque es un ser independiente. Entonces eso lo trabajamos mucho en la escuela de padres, que también tenemos, se llama Parents in Motion, Wow, está para increíble. enseñar a los papás cómo llevar niños emprendedores. Tenemos un congreso en noviembre. Del 5 al 8 de noviembre tenemos el Congreso Internacional Business Kids, que este año es en México. Cada año es en un lugar diferente. El año pasado fue en Madrid Ok. y este año es en México. Y también tenemos ahí espacio para papás. Excelente. Pues muchas gracias, Mari Carmen, por esta charla. Yo sé que va a ser, va a dar clic a muchas personas que están viendo este programa para que vean estas oportunidades, ¿no? Que pueden tener sus hijos, ¿no? Y más la historia que tienes tú, Mari Carmen, pues Es, yo creo que de dar, ¿no? Como dices, el dinero es consecuencia, ¿no? Consecuencia de hacer las Consecuencia cosas de bien. hacer las cosas. Y luego hay que cuidar esa consecuencia, hay que cuidar el dinero y hay que hacerlo crecer. También mucha gente que cree que ahorrando se va a hacer rica, nadie se hace rico ahorrando, hay que invertir, hay que poner tu dinero en movimiento a través del emprendimiento, a través de otros fondos, hay muchísimos instrumentos financieros, pero hay que saber tener una sana relación con el dinero. Estudiarlo, como bien dices, ¿no? Sí, 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 Esa parte se aprende. científica que tanto han invertido en eso, pues aprenderla con esas bases, ¿no? Exacto. Pues muchas gracias, Mari Carmen, por este programa y Gracias a esperamos ti. volverte a tener aquí en tu programa. Claro que sí, con mucho gusto. Hasta luego.